vamos a entrar a la palabra de una vez. Usted tómese su café y esté ahí tranquilo. Hemos decidido pues retomar el ambiente de Noches de Café como originalmente era, ¿verdad? Que es donde venimos a no solo a tomarnos el cafecito y compartir un ratito, sino ahí usted cómodo poder junto a nosotros aprender de la palabra y ir profundizando un poco más de lo que el Señor quiere darnos. Y bueno, esta noche quiero hablarles un poco más. Vamos a ver cómo lo quiere llevar el Señor, porque yo traigo mi esquema, pero el Espíritu Santo a veces le cambia a uno las cosas en el camino. Y el domingo hablábamos un poco sobre lo que son escombros familiares y veíamos un poco cómo las cosas se transfieren, se transmiten, cómo adquirimos enseñanzas y las repetimos muchas veces, más que por un legado de sangre o en sangre, tenemos una transferencia, una influencia por el ambiente en el que nos desarrollamos nosotros. Desde el vientre de la madre vemos cómo él, según el ambiente en el que el bebé se desarrolle, nacerá con algunas predisposiciones a algunas cosas. Y yo he estado estudiando un poco el tema, he estado profundizando un poco en el tema y cada vez aprende uno más. Y bueno, vamos a ver qué quiere Dios con todo este aprendizaje. Un día de estos hablaba con una amiga y me decía, pastora, saque los títulos que usted tiene a nivel de ministerio. Y creo que en nada se escapa y todo ayuda a reafirmar algunas cosas. Todo este tema que vimos el domingo de escombros familiares y lo que vamos a ver hoy, de alguna forma lo equipa a uno para lo que es consejería, lo que es ministración, lo que es sanidad interior, porque es un tema de sanidad interior, es un tema para sanar el alma, para trabajar algunas áreas en el alma. Y recordaba los tiempos en los que fuimos equipados, algunos de nosotros en el área de la consejería, y los titulillos ahí están guardados. Pero yo creo que vamos a tener que volver a sacarlos y no solo sacar el título, sino sacar el material y irle añadiendo algunas cosas, porque como le digo, con lo que he aprendido en estos días, en estas 2 semanas, de verdad que uno empieza a analizar las cosas diferentes con respecto a las personas, al ser humano. Uno tiene que ver que no todo es espiritual en las personas, que no todos son espíritus y demonios, sino que hay cosas en el alma, cosas en las emociones, situaciones que muchas veces se arreglan con decisiones, más que con oración, con decisiones. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a llevar a las personas, a tomar decisiones por el bien de ellas, Pero antes de llevar a las personas a tomar decisiones por el bien de ellas, tenemos que tomar las decisiones por el bien nuestro. Aplicarlo primero nosotros. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo con estas enseñanzas. Y hoy voy a hablarle acerca de rompiendo algunos ciclos de herencias emocionales. Puse ese título, vamos a ver si terminamos hablando de eso. Y quiero que vayamos a la palabra, al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Un pasaje sumamente conocido por todos, donde se habla de una historia de un hombre, Mefiboset, y él tiene una característica, yo no sé por qué, y yo leía en la palabra, tanto en 2 Samuel 9 como en el capítulo 4,
hacen el énfasis o recalcan de que él es lisiado de los pies. Y yo, ¿con qué necesidad hacen ese remarque, verdad? ¿Con qué necesidad le ponen pilot de color fosforescente a que Mefiboset era lisiado de los pies? ¿Por qué no le hicieron un remarque a que era descendiente de un rey? ¿Por qué no remarcaron en la palabra o pusieron un énfasis en que era heredero de la corona, que era heredero de tierras, que era heredero de, no sé, que tenía un apellido, una estirpe? No, en la palabra las 2 veces que se habla de él, se dice que era lisiado de los pies. Y yo, pues, ¿qué necesidad de que le remarquen a uno, de que le recalquen a uno el defecto, verdad? O la carencia, ¿verdad? Pero por algo será de que las cosas están así en la palabra, están escritas de esa forma. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre Mefiboset, pero desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Y quiero que vayamos a la palabra, al capítulo 9, versículo 8. Estas son palabras de Mefiboset hacia el rey David. David pregunta, en los primeros versículos de la palabra, que si hay algún descendiente de la casa del rey Saúl, y alguien le dice, sí, todavía hay un descendiente, hay un nieto del rey Saúl, se llama Mefiboset, pero es lisiado de los pies. Y el rey David pregunta, ¿dónde vive él? ¿Dónde está él? Porque yo quiero verlo, yo quiero hacer con él, quiero bendecirlo, quiero hacer una restitución en su vida, quiero hacerle bien. Y le dicen, está en Lodebar, se lo llevaron a Lodebar. Y vive ahí desde que murió su padre Jonatán. Pero cuando el rey lo encuentra y saluda a Mefiboset, le dice Mefiboset como respuesta en el versículo 8. Y dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vea el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. A veces las circunstancias, a veces las situaciones que pasan en nuestra vida nos marcan de tal forma, nos dañan de tal forma que nosotros no somos capaces de vernos como Dios nos ve. No somos capaces de proyectarnos a la vida, a la gente, como realmente Dios nos hizo, sino que nos basamos en lo que nos pasó hace un tiempo atrás. Nos basamos en un error que cometí, en un pecado en el que caí. Nos basamos en tantas cosas para proyectarnos a la gente. Y eso está mal, ¿sabe? He aprendido que todo, o yo debo de proyectarme a la gente, de proyectarme a la vida, de esperar las cosas de la vida con actitud y con la mejor actitud. Y Mefiboset, cuando viene a donde el rey, no tiene la mejor actitud. Él se llama a sí mismo como un perro. Él se dice, o él le dice al rey, ¿cómo me hablas a mí? ¿O cómo me llamas? Si yo soy como un perro. Ve el concepto que él tenía de sí mismo. Y era un hombre de estirpe real. Era el nieto del primer rey que tuvo Israel. Era un hombre de una clase social privilegiada. Pero él no vivía como su naturaleza le indicaba que debía hacerlo. Y dice la palabra que él estaba en Lodebar. Lodebar significa sin pasto, lugar desértico, seco, lugar de silencio.
Y en el hebreo la palabra Lodebar significa sin palabra o sin nada que decir. ¿Sabe? Yo visualizaba a Mefiboset y yo decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros somos como él? Nos pasa algo traumático en la vida, nacemos y crecemos en un ambiente que nos marca, y lejos de proyectarnos bien a la vida, a la gente, a las circunstancias, a los eventos que nos suceden, nos metemos en un lugar seco, en un lugar árido, en un lugar improductivo. Nos volvemos eso, porque el ambiente nos permea, nosotros absorbemos del ambiente y según el ambiente donde estemos, eso es lo que damos, eso es lo que producimos. Y a este niño se lo llevaron a un lugar seco, árido, a un lugar de silencio, a un lugar sin palabra, a un lugar sin pasto. Y veíamos cuando les enseñaba acerca del Salmo 23, cuando hablábamos de los pastos verdes, lo que significa pastos, y es palabra, es alimento. Entonces, ¿qué sucede? Lodebar para este hombre significaba o representaba un lugar en silencio, un lugar sin palabra, un lugar seco. Y ese hombre se secó, ese hombre se volvió según el ambiente, se volvió árido, no daba fruto. Mefiboset fue llevado a una tierra de olvido, nadie se acordaba de él. ¿Cuántos años tenía David? No investigué eso, pero ¿cuántos años tenía David de ser rey? Si este hombre tuvo el accidente a los 5 años, era un niño de 5 años cuando se le cayó a la nodriza y quedó inválido, quedó paralítico, quedó lisiado de las piernas. Tenía 5 años y cuando David pregunta si alguien quedaba de la casa de Saúl, ya este hombre tenía un hijo. Ya había crecido, se había casado y tenía un hijo. ¿Cuántos años habían pasado? Nadie se acordaba, nadie nombraba a Mefiboset. El olvido de la historia desemboca en una falta de capacidad para vivir con un sentido de pertenencia y las raíces personales de las que nosotros procedemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Mefiboset? Mefiboset fue tirado literalmente en la tierra del olvido. Nadie se acordó de él, nadie. Entonces, ¿qué pasó con él? Él perdió el sentido de pertenencia al lugar que realmente era de él, que era el palacio, que era un lugar de honra, que era la mesa del rey. Él perdió ese sentido a causa del lugar donde fue metido, del ambiente donde él fue metido. Y tenemos que aprender algo, tenemos que aprender esto. Nosotros guardamos toda la información que recibimos en nuestro inconsciente. Ahí queda guardada toda la información. Ahí guardamos palabras que se nos dicen, ahí guardamos los silencios a los que somos sometidos, ahí guardamos violencia, ahí guardamos el maltrato, ahí guardamos todo. Las palabras buenas, los elogios, todo queda guardado en el inconsciente nuestro. Todo. Y de ahí brota en algún momento de nuestra vida y lo manifestamos y lo reproducimos en las siguientes generaciones. Y este hombre se quedó sin familia, quedó solo. Fue metido en la soledad, en un lugar de silencio, cuidado por un criado y su familia, pero allá, en la tierra del olvido. Nadie se acordaba de él. Entonces, imagínense la autoestima que él tenía. Imagínense la imagen que él proyectaba, teniendo sangre real. Y se lo repito y se lo voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo también tenemos sangre real en nosotros. Y a veces no proyectamos eso.
A veces nos sentimos menos que el resto. A veces nos sentimos poca cosa comparándonos con otros. A veces nos sentimos indignos. A veces alguien nos toma en cuenta para algo y uno dice, a mí, pero ¿por qué a mí? Usted mismo a veces duda de sus capacidades, de sus talentos, de sus dones. ¿Por qué? Porque hay información que usted ha recibido, buena o no tan buena, que usted guarda en su inconsciente y usted lo manifiesta. Y hay cosas que tenemos que sanar. ¿Sabe qué pasó con Mefiboset? Mefiboset tomó un camino y fue el de hacerse la víctima. Él no era víctima. Si él hubiera querido, él no hubiera sido víctima de las circunstancias. Él era nieto del rey, él tenía derechos. Pero ¿sabe qué hizo él? Hay una palabra, no, se adaptó, se acondicionó, bueno, si me acuerdo se la digo. Se hizo a la idea de que no tenía derecho a nada. Y usted y yo tenemos dos caminos. O nos hacemos las víctimas, o nos preguntamos, ¿por qué me tocó vivir lo que me tocó vivir? ¿O para qué me tocó vivirlo? ¿Y cómo puedo transformarlo? ¿Y cómo puede hacerme toda esa experiencia de vida más fuerte? Son dos caminos que tenemos nosotros. Pero sabe, el ser humano, lo más fácil, o el camino más sencillo que toma es el de hacerse la víctima, el del pobrecito yo, el que todo me lo hicieron a mí, el maltrato que yo viví, el abuso que yo viví, el padre ausente que yo tuve, ¿qué más le digo? Y pobrecito yo y todo yo, ¿verdad? Puro hermano chao, ¿verdad? Todo yo. Pero no, tenemos dos posibilidades, dos opciones en nuestra vida. Y es esa, o me hago la víctima toda mi vida y lloro y me lamento por lo que me sucedió, por lo que no tengo, por lo que me falta, por lo que perdí, por lo que me hicieron. O me pregunto, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y transformar esa experiencia de vida en algo que me potencialice, en algo que me haga más fuerte. Y yo espero que usted me lo esté recibiendo. Porque nada pasa por casualidad en nuestra vida, nada. Todo tiene un propósito. Y yo he entendido esto, que todo lo que pasa en nuestra vida es precisamente, primero para Dios glorificarse y luego para hacernos más fuertes. Pero hay que entender eso. ¿Más fuerte para qué? Para el siguiente escalón. Nosotros hemos entendido, mi esposo y yo, que muchas de las experiencias de vida que nosotros hemos tenido precisamente es para ayudar a otros hoy. Pero tal vez hace 20 años atrás no lo entendíamos y no lo veíamos así. Decíamos, pobrecitos nosotros lo que estamos viviendo, pobrecito yo lo que estoy pasando, qué difícil, me estoy muriendo, Dios me está partiendo a la mitad con esto. Pero ¿sabe? Nos sobrepusimos a esos eventos traumáticos. Y hoy entendemos que vivimos eso para ayudar a otros. Lo que usted haya vivido en su vida, por más fuerte, más difícil y más traumático que sea, tenemos la opción de sanarlo en Dios y luego de utilizar eso para bendición de otros, para testimonio de otros, para demostrarle a otros que podemos levantarnos de toda circunstancia difícil y negativa. Pero la mayoría de la gente lo que hace es hacerse la víctima y quedarse ahí metida con una autocomiseración y ténganme lástima y pobrecito yo y ayúdenme y llévenme y tráiganme, como pasaba con Mefiboset. Mefiboset no era capaz de trasladarse solo, ocupaba que alguien lo llevara y lo trajera.
porque era lisiado de los pies. ¿Sabe? A veces no somos lisiados de los pies, estamos lisiados en nuestra mente, porque no somos capaces o nos sentimos incapaces, más bien, nos sentimos incapaces de hacer las cosas. Y yo no veo a nadie incapaz aquí, yo no veo a nadie incompleto aquí. Todos tenemos capacidades diferentes. ¿Sabe? En estos días estábamos viendo una noticia y salió estábamos viendo la parte deportiva y salió que ya se están preparando la gente que va a ir a los Paralímpicos. Y entonces decían que los inválidos y que no sé qué y no sé cuánto. Y estaba Julián viendo la noticia con nosotros y entonces él hace una pregunta, ¿verdad? Entonces yo le hago el comentario y le digo, papi, a mí no me gusta llamar a este tipo de personas inválidas, porque no son inválidos, tienen capacidades diferentes a nosotros. No hay una persona minusválida, no hay. Son personas con capacidades distintas. Esos son. Y usted ve a estas personas medallistas, usted las ve, medalla de oro, medalla de plata, en todo lo que hacen. Y uno dice, más que uno. Pero esa gente se esfuerza y esa gente rompe con el paradigma de su invalidez, de aquel sello, de aquella marca que les quieren poner, que los quiere limitar y detener en un lugar, en una cama, en una silla, y hacerlos depender de ayudas sociales. Y no, ellos tienen todas las capacidades, todas, y más que uno, y tienen más fuerza de voluntad que uno muchas veces, porque ellos se sobreponen a su circunstancia difícil. Yo le hablaba a los jóvenes semanas atrás sobre algunos ejemplos, y le hablaba de Sherman, el que corre en Paralímpicos, que tuvo un accidente hace unos años y perdió una de sus piernas. Ese hombre corría, pero ahora ha ganado más premios ahora en su nuevo estado que antes. Se esfuerza más ahora, pero él tuvo dos opciones: o hacerse la víctima o entender para qué le había pasado eso y hacerse más fuerte. Y es lo que Dios quiere que suceda con nosotros, que usted tome la circunstancia que ha vivido, que ya no se lamente, que ya no llore por lo que le hicieron, sino que tome eso y diga, no, aquí es potenciándome a partir de esto, levantándome a partir de esto, y tomar la vida con una actitud distinta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces, la mayoría de las veces nos acomodamos, nos acomodamos a lo que aprendimos en casa, y enfrentamos las circunstancias según aprendimos en casa, según aprendimos de papá, de mamá, de mis abuelos, de aquellos que me rodeaban, y yo enfrento la vida igual que ellos. Y son esos ciclos que se van armando, donde uno vivió una cosa, no la resolvió, pasa el legado, la siguiente generación vive exactamente lo mismo y repite la historia y no lo resuelve tampoco, porque no supieron, porque los padres no encontraron la forma para resolver esa circunstancia. Y ahora le voy a poner un ejemplo o varios ejemplos para que usted me pueda entender. Tenemos que romper ciclos. Tenemos que romper los ciclos en nuestra vida. Tenemos que romper con herencias, tenemos que romper con patrones aprendidos. Es que mi mamá lo hacía así, entonces yo por eso lo hago así. Vean, nosotros ahora que estamos con el proyecto del matrimonio de nuestros hijos, es vacilón, porque
vamos a la casa de ellos a limpiar. Y Verónica quiere pasar el trapo como lo pasa la mamá. Y Ángel quiere pasarlo como lo pasa su mamá. No, es que mi mamá lo hace así, dice Verónica. Y él, no, es que mi mamá lo hace así. Y las dos lo hacemos de forma distinta. Entonces yo le decía a ellos, háganlo a su forma. Hagan ustedes su propia forma de hacer las cosas. No es como yo lo hago, no es como lo hace la consuegra. Es como ustedes dos quieren hacerlo a partir del momento en que ya se casen. Ah, no, es que mi mamá lo hacía así. Es que mi mamá condimentaba la comida así, entonces yo lo hago así. ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no hacemos cosas nuevas? ¿Por qué no rompemos con esos ciclos? Ven, algo tan sencillo. Pero se sigue. Ah, no, es que es una tradición, es que así es la tradición. No, ¿cuál tradición? Muchas cosas no son tradición en nuestras familias. Muchas cosas son ciclos repetitivos. Pero alguien tiene que empezar a hacer las cosas diferentes. Y ese alguien es usted. Ese alguien soy yo. Que nos toca hacer las cosas diferentes. Las cosas que vemos que no han funcionado en nuestras familias. ¿Sabe? Incluso hasta, le voy a poner este ejemplo, hasta la forma de resolver los problemas los padres. A veces adoptamos hasta esa forma de los padres. O son muy gritones y se pelean ahí delante de todo el mundo, o son de los que guardan el silencio, ese frío silencioso, ¿verdad? Ese hielo entre los dos. Y a ver cuál es más fuerte, ¿verdad? Manteniendo el silencio, ese silencio castigador, ese silencio. Y entonces, ¿sabe? Cuando un hijo se ha criado, ha crecido en un ambiente de esos, eso lo daña, eso lo trauma. Y si el hijo, antes de entrar al matrimonio, o ya en el matrimonio no sana eso, va a repetir la historia. Y va a ser una copiecita de papá o de mamá. Sí. Por eso tenemos que sanar. Yo por eso soy partidaria de que antes de que una pareja se case, tiene que pasar por sanidad interior. Porque hay muchas cosas que sanar. Oiga, y he aprendido tanto de esto en las últimas semanas. Y yo le explicaba a mi esposo, hoy le di una clase gratuita, magistral, acerca de eso. De cuando alguien con una herida de rechazo se casa con alguien que tiene una herida, por ejemplo, de la insuficiencia. ¿Cuál es la herida de la insuficiencia? Se la voy a explicar. La herida de la insuficiencia es aquella que se causa cuando un niño hace algo bueno en su casa y sus padres no se lo reconocen. Cuando un niño crece sin escuchar, qué bien lo hiciste, qué carga eres, qué inteligente eres, wow, qué lindo te quedó. Muchos de nosotros crecimos así, sin escuchar esas palabras. Entonces, se crea una herida que se llama la herida de la insuficiencia. Cuando yo crezco o mientras yo estoy creciendo, yo voy creyendo de que no es suficiente lo que yo hago. Por eso yo no recibo una aprobación, por eso yo no recibo un elogio, por eso yo no recibo una palabra bonita de mis padres o de mis abuelos o de aquellos que están cuidándome. Entonces yo crezco creyendo eso. Entonces yo empiezo a adoptar una sobreexigencia. Estudio más de la cuenta, trabajo más de la cuenta, me hago adicta muchas veces al trabajo, esperando que alguien reconozca eso de mí. Me vuelvo una persona controladora. Quiero controlar a los demás. Entonces imagínense que cuando uno se casa,
Viene esta que tiene la herida de la insuficiencia y es controladora y se casa con alguien que tiene herida de rechazo. Imagínense, la zambumbia que se arma. ¿Sí? Por eso hay que sanar. Por eso es importante identificar cuáles son nuestras heridas. Cuáles son las cosas que venimos heredando, que traemos de nuestras casas. Por eso es importante, porque hay que sanar, porque yo esto lo proyecto no solamente en mi matrimonio, lo proyecto en mi trabajo, lo proyecto en los estudios, lo proyecto en todo. Entonces, siempre voy a estar esperando una palabra de aprobación. Y como el que se casó conmigo no sabe, o para él no es necesario estar diciendo, qué bien lo hiciste, entonces yo reacciono sobre aquello y le lanzo un mensaje de rechazo a él. Entonces, imagínense cómo se puede sentir él. Tal vez él viene a abrazarme y yo, ay no me abrace, quítese. Porque estoy enojada, porque no me dio la palabrita de aprobación que yo esperaba, porque limpié muy bonito, porque hice comida muy rica, porque lo que sea. Y ahí tenemos un pleito, don rechazo y doña insuficiencia. Y tenemos que aprender a resolver eso. Muchos problemas en el matrimonio se evitarían si supiéramos estas cosas. Y no es una charla para matrimonios. Pero muchos matrimonios se evitarían, muchos problemas, muchos pleitos, muchos divorcios se evitarían por esto. Si conociéramos las heridas que nosotros cargamos. Entonces, tenemos que empezar a salir de ahí, de esos ciclos, de esas heridas. Pero lo más importante que tenemos que hacer es dejar de culpar a los demás por lo que me sucede. ¿Sabe? Porque uno dice, es que lo que me hicieron mis papás, es que lo que me hizo fulano, es que lo que a mí me pasó. Y le tengo una noticia. El causante de que las cosas nos sucedan somos nosotros mismos, no los demás. Por las heridas que nosotros tenemos. Inconscientemente nosotros esperamos a que los demás cambien. Yo espero que mi esposo cambie, pero yo no cambio. Yo espero que él cambie. Y le digo, tiene que cambiar en esto, y cambia en esto, y cambia lo otro, y cambia aquí, y cambia allá. Pero ¿qué estoy cambiando yo? ¿Qué estoy modificando yo? ¿Qué ciclo estoy rompiendo yo en mi vida? O vivo diciendo, es que es culpa suya, por eso yo soy así, por eso yo reacciono así, por eso es que yo hago eso, por eso es que yo me enojo por lo que usted hace, por lo que usted me dice. No. Tenemos que dejar de esperar a que los demás cambien. Los demás van a empezar a cambiar cuando yo cambie. ¿Le gusta la noticia? ¿Le agrada la noticia? ¿Sabe? Y no es por arte de magia. Son procesos, son decisiones. Yo tengo que empezar a estar consciente de muchas cosas en mi vida. Yo tengo que estar consciente de mis reacciones, de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, para empezar a tomar el control de eso. Si yo soy una persona reactiva, yo tengo que empezar a tomar control sobre mi boquita. ¿Por qué? Porque tal vez mi esposo viene, y voy a tomar a mi esposo de ejemplo, no es que pase, gracias a Dios. Pero tal vez él viene y me dice algo a mí, y yo reacciono, y ¿verdad? Furia, y me sale fuego de la cabeza y de todo.
yo tengo que aprender a ser consciente de cómo yo estoy reaccionando sobre lo que mi esposo me está diciendo. Y tal vez a veces no me está diciendo nada malo, tal vez no me está provocando, pero yo ando en curva. Yo ando carboneada, vean, y cada vez que digo esto me acuerdo. Tuve un pastor hace 25 años atrás, que cada vez que me llamaba, que entraba yo a la oficina de la iglesia, que estaba él sentado, me decía, venga, escupa, vomite, me decía, y él se reía. Venga, ahora con qué viene carboneada, me decía. Y yo llegaba a veces bravísima con mi esposo, y no me había hecho nada él en el trabajo, y yo en la casa carboneándome sola, mi mente. Y a veces llegaba y me decía algo inocente, algo sin culpa, y ¡frum! Iba. Esta boca mía, tuve que aprender a controlarla. Tuve que aprender a ser consciente de mis reacciones y también de lo que yo le permitía a mi mente trabajar. ¿Por qué? Porque puede hacer más grande el fuego. Le voy a poner otro ejemplo para que usted me vaya entendiendo. Yo no sé si usted conoce a alguien. Tiene que conocer a alguien. A una persona que se junta, que inicia relaciones, que sí, se junta o inicia relaciones, por ejemplo, con alguien que le mienta. Y esta persona viene a donde usted y le dice, yo no sé por qué yo siempre me junto con personas que a mí me mienten, con personas que me engañan. Porque yo siempre me junto con gente que me es infiel. Porque yo me junto con gente que es alcohólico o gente que es agresora. ¿Por qué yo siempre me junto con ese tipo de personas? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me toca ese tipo de personas a mí? ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Hay mujeres que salen de un ciclo de violencia y entran a otro, y salen y entran a otro, y siempre con el hombre que se van a juntar es un agresor, es un controlador. Siempre buscan, y uno dice, pero ¿por qué siempre busca un hombre de esos? ¿Sabe por qué? Porque este tipo de persona es la causa del problema. No las personas con las que se junta, sino ella. Porque siempre busca personas no indicadas. Ella es la que tiene el problema. Yo soy la que tengo el problema. Si siempre caigo en la misma circunstancia, yo soy la que tengo el problema. No son los demás. No son los demás, soy yo. Hay algo en mí que yo no he querido tomar el control. Hay algo en mí de lo que yo no he querido sanar. Hay algo en mí que yo no he querido reconocer. Entonces, voy a estar cayendo en ese ciclo. Voy a estar repitiendo la historia una y otra vez. Y voy a estar cayendo en relaciones. Voy a estar haciendo negocios con el mismo tipo de personas. Con personas que me roban, con personas que me estafan, con personas... ¿Por qué? Porque el problema soy yo. No es la persona que yo busqué para hacer el negocio. No es la persona con la que yo ando en una relación. Entonces, tenemos que empezar a identificar que yo soy la causa del problema. Que yo soy quien activo los ciclos en mi vida. No es mi papá, no es mi mamá. Ellos me heredaron algo no resuelto, pero está en mí resolverlo hoy. A veces, escuchaba una vez a alguien decir
y justificaba su acción. Y decía, yo no soy expresivo, yo no soy de esos que apapachan a los demás, yo no soy de andar dando abrazos y besos, porque yo nunca lo recibí en mi casa, porque mi papá a mí nunca me dio eso. De mi papá yo nunca recibí un abrazo o un beso, decía él. Pero también decía, una vez yo le pregunté a mi papá, ¿por qué él no me abrazaba de pequeño? Porque él nunca fue expresivo conmigo, porque él nunca fue cariñoso. Y este hombre contaba la experiencia de su padre y él decía que cuando él estaba pequeño, hiciera algo bien o algo mal, de parte de su padre lo que recibía era una cueriada, una paliza. Hiciera bien o hiciera mal, siempre recibía lo mismo de su padre, una paliza. Entonces, cuando este hombre crece, él dice, yo no voy a hacer esto con mi hijo, no lo voy a agredir. Y nunca le dio un golpe a su hijo, pero tampoco fue capaz de darle un abrazo. Y entonces el hijo crece siendo una persona poco expresiva. Él culpaba a su papá de que él era poco expresivo porque su papá nunca lo abrazó. Pero él no conocía la historia de su padre. Él no conocía la realidad que su padre vivió de violencia cuando era niño. Ese día dejó de culparlo. Y entendió. Y empezó a tomar decisiones. ¿Sabe? Los abrazos se aprenden a dar. Es una decisión. Es una decisión. Aquí mismo en la iglesia nos ha pasado que a veces vienen personas y usted las abraza y se quedan así como, y usted los sigue abrazando y los sigue abrazando. Cada vez que vienen los abraza, los recibe con un abrazo y eso se va rompiendo y la persona aprende a abrazar. La persona aprende a expresar cariño a otros, pero es una decisión romper ese ciclo. Yo no sé, a veces, yo no sé si usted culpa a sus padres o a sus abuelos de algo. No los culpe, conozca su historia y tome decisiones sobre su vida. A veces decimos, es que era un grosero, es que me maltrataba, es que me agredía, es que siempre era una conchada lo que me decía, nunca tuvo una palabra bonita para mí. Bueno, ¿sería que eso fue lo que recibió ella? ¿Fue lo que aprendió? ¿Era lo que tenía a la mano para dar? No sabemos. Pero no los culpemos. No culpemos a nuestros padres, no culpemos a nuestros abuelos. Sus realidades fueron muy distintas a la nuestra. Yo tomé la decisión y yo dije, yo voy a ser un tipo de madre así. Y mis hijos desde el primer día, bueno, desde que están en la panza, ellos escuchan de mí un te amo. Te amo, te amo, te amo. Desde que están en la panza. Y nacen y yo los he enseñado a que abrazos, a que besos, a que sean expresivos, sean expresivos. Pero es algo que a mí me nace hacer con ellos. Y los he enseñado a ser cariñosos. ¿Por qué? Porque a veces, o le voy a ser muy sincera, uno creció con carencias. Uno creció con carencias, pero tiene que tomar la decisión de sanar. Y a veces uno puede sanar en sus hijos. No terminar de vivir su vida, pero sí sanar su vida con la de sus hijos. Ser el padre que yo no tuve, ser la madre que yo no tuve, ser el amigo que no he tenido, ser el esposo que mi esposa merece.
tratar a mi esposo como yo quiero que él me trate a mí. Si yo quiero que él sea cariñoso y no sabe, le enseño. Le enseño. Un día veía un meme ahí y la esposa estaba enseñando a ser romántico a su esposo. Y el esposo está en el carro esperándola y la mujer llega toda loca, era toda atarantada y tira un ramo de flores y no sé qué ahí en el asiento del carro y no sé qué y no sé cuánto y cierra la puerta del carro y se queda el esposo viéndola como diciendo, ¿y esta loca qué le pasa? O sea, ¿qué está haciendo? Y luego regresa la mujer al carro y se sienta y se hace la sorprendida y le dice al esposo, me trajiste flores, mi amor, qué lindo, qué detalle. Y el esposo se quedaba viéndola como diciendo, ya la perdí. Pero ella le estaba enseñando a él, a ella le gustan las flores, que a ella le gustan esos detalles. Y le estaba enseñando que a ella le gustan las sorpresas. Bueno, a veces tenemos que enseñar a los demás. A veces tenemos que hacerles el dibujito para que ellos aprendan qué es lo que a nosotros nos gusta o qué es lo que nosotros queremos. Así les ayudamos a ellos a sanar también. Pero son cosas que tenemos que decidir hacer. Tenemos que conocernos, tenemos que reconocer en nosotros qué carencias tenemos, qué heridas todavía hay abiertas, qué heridas no han sanado todavía y ponerlas primero en manos de Dios, permitirle al Espíritu Santo sanarlas, tomar decisión sobre ellas y caminar. Porque mientras usted esté herido, mientras yo esté herida, voy a estar estancada. Vamos a estar estancados. Usted no va a caminar para ningún lado, yo tampoco. Mientras estemos heridos, va a ser un círculo, y usted no va a caminar, usted no va a avanzar. Tenemos que sanar. Hay casos también donde la historia es una, pero cuando vienen las siguientes generaciones, a veces la historia toma dos extremos, dos polos opuestos. Y le voy a poner otro ejemplo para que usted me entienda. Y tal vez usted conoce un caso así. Y usted va a decir, ay, sí, mira, igualito a... No diga nombres nada más. Pero aprenda a identificar y aprenda a conocer. Y aprenda a entender. Creo que con estos temas eso es lo que el Señor está buscando. A veces somos muy fáciles, muy dados a señalar, a decir, fulano de tal, es que este tiene la costumbre de, es que aquella. Y somos muy dados, muy fáciles de sacar juicios de valor sobre las personas, pero no conocemos las historias, no conocemos por dónde ha pasado esta persona. Y a veces hay que conocer la historia para poder entender y comprender y poder ayudar uno a las personas, a la gente. Y como le digo, hay historias que se repiten, pero a veces se polarizan. Y le voy a poner este ejemplo. Hay una madre que vive violencia en su casa de parte de su esposo. Su esposo la agrede y su esposo le es infiel. Y esta mujer se acostumbra a vivir así, porque viene de una enseñanza machista que dice, es que los hombres son así, y es que las mujeres tenemos que aguantar. Entonces, ella viene de este tipo de enseñanza, porque antes, yo no sé usted, pero las abuelas enseñaban eso. Las abuelas enseñaban, o las bisabuelas enseñaban, que si uno se casaba tenía que aguantar. Y el matrimonio era para toda la vida, a como le fuera. Yo conozco casos así, he escuchado de estas historias así. Y entonces está la mujer que se casa y vive en violencia y vive con un ciclo de infidelidad de parte de su esposo. Y ella tiene 2 hijas, o el matrimonio tiene 2 hijas. Una de las hijas se casa y repite la historia.
Su madre no supo cómo resolverlo y su hija se casa y vive con un agresor que le es infiel. Pero la otra hija se va al polo opuesto. No cree en el matrimonio, no le aguanta ni media a ningún hombre. Ella es la agresora y es una mujer promiscua, es una mujer infiel. Las dos partes están mal. Las dos historias son a causa de la misma herida. Y a veces sucede. En una misma familia, una misma historia, detona las dos vertientes. O se repite la historia o me voy al polo opuesto. Hay hijos de matrimonios que se han roto, que no creen en el matrimonio. Y usted los ve, ellos dicen, yo casarme, ¿para qué? Porque ellos vieron, porque ellos crecieron en una atmósfera, en un ambiente que no era el mejor, que les enseñó que el matrimonio no era bueno. Entonces, cuando crecen, son personas que dicen, yo no me voy a casar, porque hay temor, porque hay inseguridad, porque creen que les va a pasar lo mismo, porque no han sanado la herida. Y se casan y les pasa, a causa de la herida. Por eso hay que sanar. Entonces usted puede ver y usted puede escuchar a la gente hablar del matrimonio. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para vivir igual que mis papás? No, hombre, mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo. Y tienen ahí por ahí una relación, otra, pero no hay compromiso, no hay nada fijo. Hoy la mayoría de los jóvenes prefieren tener un perrito o un gatito que a hijos de carne y hueso, humanos. Ahora son perrijos y gatijos. Así es como se llaman. Yo soy mamá de un perrito. Yo soy mamá de 5 gatos. Y prefieren eso a tener hijos humanos. ¿Por qué? Porque hay heridas. Hay cosas que recibieron en su casa que no han sanado. Y muchas veces ni siquiera las han identificado. Muchos de nosotros hemos vivido con heridas que ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Pero están ahí. Y a veces salen a relucir. A veces salen. Yo quiero contarle algo, y no para avergonzar ni para nada. Yo en esto soy muy clara. Yo hoy entiendo muchas cosas y no juzgo. Cuando yo estaba pequeña, bueno, ya algunos saben algunas de mis historias, de las que yo me hacía, de las tortas que yo me jalaba. Yo era tremenda y yo era muy tortera y era muy malcriada. Desde pequeña fui muy malcriada. Yo nací con un sentimiento de rechazo muy fuerte de parte hacia mi mamá. Y eso nos trajo muchos problemas. Y a lo mejor mi mamá en su impotencia por controlarme, usted sabe que a veces uno comete el error de hablar y de decir cosas enojado. Y a veces no conecta, ¿verdad? Entonces mi mamá a veces me regañaba y me decía cosas. Era lo que ella tenía como para disciplinarme, era con lo que ella me disciplinaba muchas veces, porque palo llevé y bastante. Pero muchas de esas palabras causaron heridas en mí. Y yo decía muchas cosas cuando estaba enojada con mi mamá.
Cuando crecí y me casé y ya fui mamá, muchas veces yo me enojaba con mi hija mayor y no era porque ella hiciera algo, eran mis problemas no resueltos que a veces se manifestaban. Era un problema tal vez que tenía con mi esposo, una diferencia, yo me enojaba con él, pero como no me podía descargar con él porque no lo tenía al frente, me descargaba con mi hija. Y muchas veces le decía cosas a ella, y se lo voy a decir así, muy claramente. Donde yo le decía a ella las cosas, yo veía era a mi mamá diciéndome las cosas a mí. Y tal vez no eran las mismas palabras, pero yo muchas veces pude ver eso. Y entonces después yo me sentía mal y yo lloraba y yo le pedía perdón a ella. Y yo le decía, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y volví a hacerlo. Y volví a hacerlo porque había una herida. Hasta que Dios la sanó. Yo a mi mamá la amo, la respeto, la honro. Yo sin mi mamá no me veo. Pero habían heridas en mí que hubo que sanar. Porque ya yo estaba repitiendo una historia. Y ya yo estaba causando el daño que a mí tanto me dolía. ¿Me entendió eso? ¿Sí? Uno a veces, es como una regla, uno termina convirtiéndose en aquello que tanto odia. Uno termina convirtiéndose en aquello que tanto le hizo daño a uno. Por eso hay que sanar. Por eso hay que identificar las heridas. Por eso hay que someter a Dios las cosas que vamos identificando. Y decir, no, yo tengo este problema, yo tengo esta situación en mi vida. A mí me afecta el temor, a mí me afecta, no sé, yo soy muy explosivo, no sé. En mí hay un rechazo muy fuerte. Tengo la herida de la insuficiencia. Y siento que no doy la talla. Y siento que no rindo lo suficiente, tengo que hacer más. Tengo que identificar para entonces tomar la decisión de sanar y cerrar esos ciclos. Porque como le digo, yo estaba repitiendo la historia, estaba abriendo el ciclo, estaba activando el ciclo. Y yo le hacía daño a ella y me hacía daño yo. Era hasta que un día le permití al Señor sanar mi vida. Y Él empezó a sanarla. Y hasta el día de hoy ahí estamos, en sanidad todavía. Muchas veces nosotros justificamos el no hacer, el no tomar las decisiones, porque uno dice, si yo hubiera tenido, si yo hubiera sabido, si yo hubiera aprendido esto, tal vez la historia fuera diferente. Y usted sabe, hay un dicho por ahí que dice que el hubiese no existe. Eso no existe. Usted es hoy lo que es. Yo soy lo que soy hoy. ¿Qué vamos a hacer con lo que hoy tenemos, con lo que hoy somos? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a permitirle al Rey sentarnos a la mesa y restituirnos y permitirnos comer de la mesa que el Rey nos tiene lista, preparada? ¿O vamos a seguir diciendo, ay, es que si yo hubiera, es que si a mí me hubieran dado, si a mí me hubieran enseñado, si a mí me hubieran... Quiero darle una noticia, quiero contarle un chisme santo. El domingo yo les hablaba a ustedes de que
de la torta que yo me jalé en el colegio, ¿verdad? Y no le terminé de contar la historia. Yo perdí mi 5º año y no repetí. Por inmadura y por todo. Mis padres eran padres que no lo obligaban a uno a hacer las cosas. En cambio, yo le decía a mi hija mayor cuando estaba empezando el colegio, mi abuela tenía un dicho, y decía, aunque sea con bigote, se gradúa, ¿verdad? Mi abuela, yo siempre la escuché decir eso. Entonces mi hija mayor, cuando entró al colegio, a veces, ¿verdad? Eso como el chavo, ¿verdad? Sí lo hago, sí le pongo, sí, ¿verdad? A veces no le ponía mucho, entonces yo la amenazaba y le decía, aunque sea con bigote, pero saca ese bachillerato. Yo no tuve eso en mi casa. Pero siempre estuvo ese anhelo, ¿verdad? De estudiar y todo. Cuando nace mi hija mayor, decido sacar el bachillerato. Me comí los libros, que eran unos libros de azules, gruesísimos, y empecé a presentar el bachillerato ya con ella, nacida, y me fui demostrando que sí podía estudiar, o sea, que sí era capaz. Fui rompiendo algunas cosas en mi vida. Y materia que presentaba, materia que ganaba. Pero siempre quedó ese asuntito ahí pendiente del estudio. Yo quiero hacerlo. Pero muchas veces, durante todos estos años, lo he pospuesto. Que por plata, que por tiempo, que mejor primero ser mamá, que etcétera, etcétera. Bueno. Dentro de un año me gradúo. Ya me matriculé. El sábado empiezo mis clases. Y ya le dije a mi esposo, ahora es que me tengo que obligar. La materia me encanta porque ya vi los temas. Me encanta. Y dentro de un año me estoy graduando. Voy a durar un año. Sábado a sábado estudiando. Y hoy le decía a mi esposo que mi TDAH no me gane. que no me desilusione a medio camino. Tengo que obligarme y disciplinarme. Hace un año empecé a estudiar un diplomado en el llamado profético. Lo hice un año, semana a semana, sentada, viendo la clase, haciendo los quizzes, haciendo lo que tenía que hacer, y lo logré un año. Y hoy tengo un diplomado en esa área, en mi llamado profético. Pero yo quería algo para mí, algo mío. Entonces, dentro de un año me estoy graduando. Y ya tengo lo siguiente que voy a estudiar después de esto. Me voy a especializar en otras cosas que me va a servir tanto para el ministerio como para afuera. Entonces, imagínense que esto que voy a llevar, qué tareas, qué trabajos, qué exposiciones me va a tocar que hacer, qué práctica, horas de práctica. Yo, Dios mío, ya me vi yo haciendo horas de práctica. Ya le dije a mi esposo, gracias a Dios, ya ustedes están grandes todos, me voy a hacer la práctica. No me hizo muy buena cara, no está muy convencido de que lo deje solo. Pero le dejo la comida hecha y me voy a hacer mi práctica. Es romper ciclos. Es romper los ciclos. Es creer que uno puede salir de donde ha estado metido todo este tiempo. Hemos estado muchos en un lodebar, en un lugar seco, donde donde no hemos visto nada producirse, donde creemos que no somos capaces de dar un fruto, donde creemos que no somos capaces de hacer algo bueno nosotros. Pero es cuestión de tomar la decisión de hacer algo por nosotros, algo para nosotros.
Yo aprendí esto y lo hablaba con una amiga en estos días. A veces uno deja de hacer cosas por uno, porque uno dice, para mí no hay, yo no tengo la suficiente inteligencia, yo no soy capaz. Y muchas cosas, no tengo tiempo, no tengo la plata. ¿Cómo me voy yo a sentar con una clase, quién sabe, seguro con chiquillos? Me va a tocar exponer, ¿cómo voy yo? Ay no, qué vergüenza. Temores, vergüenzas, muchas cosas las traemos de nuestras familias. Muchas cosas. Y son ciclos que tenemos que romper. Porque tal vez ya nosotros estamos reproduciendo eso en nuestros hijos. Tal vez el chiquillo de nosotros quiere hacer algo y uno, ¡ay no! No lo haga. Mami, quiero estudiar tal cosa. ¿Cómo? ¿Usted va a estudiar eso? ¿Cómo lo va a hacer? Y a veces nosotros mismos, por nuestros temores, por nuestras inseguridades, porque yo me siento menos capaz que los otros. Y como yo le dije esto al principio, yo no veo a nadie aquí con falta de capacidad. Yo veo gente con falta de decisión. Eso es todo. Eso es todo. Pero ya yo me proyecto al otro año. Y hoy estábamos hablando y estaba hablando con mi esposo de un diplomado que voy a llevar después. Porque quiero especializarme en algunas cosas. Y ya le dije a él, usted también tiene que ponerse a estudiar. ¿Por qué? Porque él es muy bueno en muchas cosas. Lo que le falta es el bendito certificado. Eso es todo. ¿Habrá que recortar algunas cosas a nivel de casa? Sí. Sí. Pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero romper el ciclo. Porque mis hijas han roto ese ciclo. Pero yo todavía no lo había roto. Yo todavía no lo había roto. Verónica ya tiene 2 carreras. Ya él ya se está enrumbando a la universidad. De aquí a unos añitos estoy pensando en lo mismo con Julián. Y ya él está definido con qué quiere estudiar cuando sea grande. Y un día de estos alguien le decía, eso, ¿sí? Y eso lo dan aquí, porque él quiere ser paleontólogo. No. Bueno, aquí puede estudiar unas cosas, geología y algunas cosas, pero la especialización es en Canadá o en Argentina. Y se va a ir para Argentina, ¿sí? ¿Y usted lo va a dejar? Obvio. Yo tengo que ir a comer asados. Tengo que ir por mi camiseta de la Cele, obvio. No hay nada imposible para ellos. No hay nada imposible para usted, si usted se lo propone. Pero tiene que decidirse salir de esa conformidad, de esa situación de que, ya, y es que eso es lo que me dieron, eso es lo que tengo. Salga de eso ya. Salga de eso ya. Y quiero terminar con esto. Me lamento por lo que viví, por el ambiente en el que crecí, o decido tomar las oportunidades que Dios me presenta en la vida. Usted decide. O se lamenta por lo que hasta el día de hoy ha tenido, o decide tomar las oportunidades que Dios le dé. Usted decide. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer con su vida?
¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir estancado? ¿Quiere darle el legado a sus hijos que le dieron sus padres, sus abuelos? Yo no. Yo quiero darles algo bueno a mis hijos. Quiero darles a ellos algo que valga la pena. Quiero demostrarles a ellos que uno puede salir de muchas circunstancias adelante. Y como yo se lo decía a ustedes el domingo, no fuimos hechos para vivir en el dolor. No fuimos hechos para vivir en el fracaso. No fuimos hechos para vivir en la pérdida constante. Son situaciones que tienen que pasar en un momento determinado para dejarnos una enseñanza y salga de ahí. Salga de esa situación siendo mejor persona, salga de ahí siendo más fuerte, salga de ahí con una experiencia de vida que a usted le va a ayudar, le va a capacitar, le va a autorizar a otros para hablarle cuando estén en esa misma circunstancia. Pero salga de ahí. Dejemos de repetir la historia, dejemos de parecernos a fulano, sutano y mengano y perencejo en la familia. Yo no me parezco a... Yo no soy igual a. Y a veces escuchamos mucho eso en casa. Ay, es que ¿cómo se parece a? Y lo dicen en un tonito despectivo. Uy, míralo, igualito, igualita a fulanito. No. Usted y yo somos únicos. Somos irrepetibles. Usted y yo no fuimos hechos con molde. Usted y yo no fuimos hechos con un molde. Usted es una persona única. No hay nadie igual que usted en esta tierra. Ni siquiera sus hijos se parecen tanto a usted. Sus hijos no son idénticos a usted. No. Como le enseñé el domingo, hay rasgos que se heredan, el 3% apenas en nuestro ADN. Se hereda de los rasgos físicos. Lo demás es el ambiente. De ahí absorbemos nosotros las enseñanzas, de ahí absorbemos nosotros todo lo que hay en una familia. Del 97% restante. Deje de usar esa muletilla de que es que yo me parezco a. No la use más usted tampoco con sus hijos, ni con nadie de su casa. Porque nadie es igual a. Usted es único, usted es irrepetible. Y Dios a usted lo hizo. Yo le digo algo a mi hijo, y tal vez a usted le va a sonar feo, pero yo le digo a él algo. Dios te hizo perfecto, sin defecto, porque lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es bueno, lo que Dios hace. Cada vez que usted se asome al espejo, vea la perfección de Dios en usted. Proyéctela, créasela. Y propóngase cosas en la vida para salir de los ciclos. Si hay cosas, si hay historias que se están repitiendo, si hay situaciones de improductividad en su vida, busque las heridas. Busque las historias repetitivas, busque las herencias y cortemos con esos ciclos ya, porque es necesario. Nuestros hijos no tienen que vivir ni lo que nosotros vivimos, ni lo que vivieron nuestros padres, ni los abuelos. Ellos van a vivir su propia historia, producto de sus decisiones y también influenciado por el legado que usted y yo le demos. Por eso tenemos que provocar o producir un legado que valga la pena para ellos. Yo no quiero dejarles a ellos dolor, yo no quiero dejarles a ellos cosas inconclusas. No quiero. Yo no quiero dejarle inseguridades y problemas para resolver en la vida. Yo no quiero dejarles a ellos eso. Yo quiero dejarles, como dice la palabra, el camino lo más allanado posible para que ellos edifiquen su propia historia, su propia construcción, pero en un terreno que mi esposo y yo le hayamos dejado sin malezas,
hasta donde sea posible. Yo quiero dejarle lo mejor a ellos. Y los motivamos en casa, los impulsamos a que tienen que hacer lo mejor para ellos. Y ya con Verónica tuvimos la conversación y le dijimos, antes de casarse, pasa por baños de mirra, porque usted tiene que llegar lo mejor posible al matrimonio. No batallar con inseguridades, con temores, con cosas, porque eso le va a traer problemas en el matrimonio. Eso le va a traer problemas en sus trabajos, eso le va a traer problemas a la hora de estudiar, eso le va a traer problemas cuando sea mamá, eso le va a traer... Entonces, hay muchas cosas que resolver. Hay muchas cosas que resolver. Entonces, o seguimos lamentándonos por lo que vivimos, por el ambiente en el que crecimos, o decidimos tomar las oportunidades que Dios presenta en la vida. Yo quiero tomar las oportunidades y estoy decidida a eso. Voy a tomar las oportunidades que Dios me dé de ahora en adelante. No voy a seguir posponiendo, no voy a seguir dejando de lado porque es que no puedo, porque es que no sé si seré capaz, no sé si es para mí, no sé si es que... Si se me presenta es porque es para mí. Si a usted se le presenta una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora, tómela. Sea valiente, tome las decisiones que tenga que tomar. Sea valiente. Yo quiero decirle algo. Yo muchas veces le he pedido a mi esposo ayuda para que me mantenga consciente de las cosas que yo tengo que estar consciente. Y yo a él le he dicho, si ve que me estoy, avíseme. Si ve que lo estoy haciendo mal, avíseme. Si ve que me estoy sulfurando mucho, avíseme. Si ve que estoy reaccionando mal, dígamelo. Pero yo le he pedido a él ayuda. ¿Para qué? Para corregir, para sanar. Porque no todo lo hace Dios. No todo lo hace Dios. Hay cosas que yo debo de hacer. Yo debo de soltar cosas del pasado, yo debo de soltar algunas cosas que creo que de las que yo fui víctima. Yo debo perdonar, yo debo aprender a amar, yo debo confiar, todo eso está en mi voluntad. Nada de eso me lo da Dios, eso está en mi voluntad, el perdonar, el amar, el confiar, está en mí. Eso no me lo da Dios. Entonces, hay muchas cosas a las que yo le he pedido ayuda a él y le he dicho, ayúdeme. Se lo he dicho a mis hijas. Si ven que me estoy, dígamelo. Dígamelo. Y ya hemos llegado a acuerdos en casa. ¿Verdad, hija? Y ya le dije, no me deje hacerme una viejilla majadera. Sí. Ah, no, ya yo se lo dije. No deje que yo me haga una viejilla majadera. Porque primero no voy a llegar a hacerme viejilla, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad? Cómo es siempre joven. Y tengo que aprender a ser una persona tolerante. Tengo que aprender a no meterme en lo que no tengo que meterme, a no opinar si no me llaman. Tengo que aprender a respetar los límites. Y ya se los dije a mis hijos, no dejen. Porque uno a veces va adquiriendo costumbres y cosas y sin querer queriendo se le van activando algunas cosillas que tal vez vienen de generaciones. Entonces uno tiene que cuidarse mucho. Y he decidido tomar las oportunidades. Y dice el versículo 13, versículo 11, y respondió Siba al rey conforme a todo lo que
ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esa es la única parte del versículo que no me gusta. El rey quiso restituirlo, el rey le devolvió todo lo que por derecho legal le correspondía. Le dio su herencia, le dio las tierras, le dio todo el lugar, le dio el honor que él merecía por ser hijo de Saúl o nieto de Saúl. Usted es hijo del gran rey, usted es hijo del rey de reyes, y hay una mesa dispuesta. Deje que el rey lo siente a la mesa. Deje que el rey restituya. Deje que el rey le dé la honra, le dé el honor, le dé el nombre que tiene que darle a usted. Pero siéntase libre de servirse en la mesa. Siéntase libre de comer en esa mesa. Siéntase libre de ser llamado a la mesa. Siéntase libre de ser posicionado en la cabeza de la mesa. Siéntase digno de eso. Sane lo que lo ha tenido lisiado. No sé si por 1, por 20, por 30 años, no sé cuántos años. Pero sane. Porque usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer y tiene que darle un mejor legado a sus hijos de lo que hoy usted tiene para ellos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu casa, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Padre. Y declaro, Señor, que entramos en un tiempo, Padre, no solamente donde reconocemos cuáles son los escombros familiares, Señor, sino que reconocemos, Padre, los ciclos en los que hemos caído, en aquellas cosas que se repiten una y otra vez y nos limitan, nos detienen, nos roban, Padre Santo, bendición. Permite que identifiquemos esos ciclos, permite que identifiquemos las heridas que hay en nuestra vida activas, Señor, y que podamos traerlas a tus pies, Señor, a tu presencia, para que puedan ser sanadas por tu bálsamo, Señor. Permite, Señor, que podamos entrar en ese tiempo de sanidad, en ese tiempo de restauración, en ese tiempo, Padre Santo, de restitución, y que podamos sentarnos a la mesa como lo que somos, como herederos, como hijos del gran Rey, y que podamos servirnos de cada una de las bendiciones que hay en esa mesa para nosotros y disfrutarlas, que podamos deleitarnos, Señor, con la vida que tenemos, con la vida que estamos, Señor, edificando. Y que podamos deleitarnos, Padre Santo, en lo que hacemos para ti, Señor. Deleitarnos en tu presencia, Señor, al conocer, al oír, al entender tu corazón, Señor, a conocer, Padre Santo, tus diseños, tus propósitos. Padre, yo te pido que tú puedas venir y comenzar a mostrar, comenzar a traer la luz a todas esas áreas en nosotros que han estado entenebrecidas, y que podamos, Señor, por medio de esa luz empezar a identificar dónde hay heridas, dónde hay traumas, dónde hay situaciones que marcaron, Señor, nuestra personalidad, que marcaron nuestra mente y no nos han dejado, Señor, crecer a la estatura correcta, Señor. Que no nos han dejado alcanzar sueños, anhelos, que no nos han dejado, Señor, expandirnos, que no nos han dejado, Padre Santo, creérnosla. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que ese tiempo se active sobre la iglesia y sobre todo aquel que nos mira, Señor,
a través del canal, a través de las redes sociales, que puedan ser, Señor, impactados por tu presencia, por tu Espíritu, pero también, Señor, ser atraídos a un tiempo de sanidad, a un tiempo de restauración y restitución en sus emociones, en sus vidas, Señor, en su alma. Y así en su conducta, en su forma de proyectarse, en su forma de ver la vida, en su forma de hacer las cosas, Señor. Yo bendigo a la iglesia, Padre, y declaro, Señor, que comienzan a sanar, comienzan a ser libres y comienzan, Padre, a vivir una nueva temporada, Señor. Comienzan, Señor, a tomar de la mesa lo que hay dispuesto para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.